Histogénesis del sistema nervioso central. La morfogénesis del sistema nervioso comienza en un periodo muy temprano de la vida, en la tercera semana embrionaria. Anterior a esto, el embrión es un disco formado por dos capas de células, epiblasto e hipoblasto. Gastrulación. Uno de los procesos fundamentales en las fases iniciales del desarrollo embrionario consiste en la formación de una tercera capa embrionaria, de tal modo que el disco embrionario bilaminar constituido por epiblasto e hipoblasto se configura en un disco trilaminar constituido por ectodermo, endodermo y mesodermo. Neurulación. Placa neural, ectodermo, notocorda, mesodermo, endodermo. Un potencial de acción consiste en una serie de alteraciones en la membrana del axón que permite que varias sustancias se desplacen en el interior del axón y el líquido que los rodea. Esos intercambios producen corrientes eléctricas que utilizan canales iónicos controlados por el voltaje de sodio y potasio. Aquí vamos a ver el potencial de acción representado de manera visual en una gráfica. Primero se empieza en un estado de reposo en menos 70 microvolts y luego la membrana se despolariza haciendo que los sodios salgan y luego llegas al potencial de acción. Normalmente esto se da por un cambio o un daño físico. Por ejemplo, si uno está volteando una tortilla cuando está caliente, el que tú la agarres y que te cause dolor va a hacer que el potencial de acción se active y la sueltes involuntariamente. Después de esto sigue la repolarización, donde el potasio entra haciendo que el potencial de acción siga su estado normal. Y luego cuando llega al punto de que necesite volver al estado de reposo, entra la bomba sodio-potasio. Esto hace que nivele todos los factores del sodio y potasio para que vuelva a la normalidad. Un lóbulo cerebral es la parte de la corteza cerebral que subdivide el cerebro según su función. Los principales lóbulos cerebrales son lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. Voy a hablar sobre el lóbulo frontal y el parietal y sobre sus circunvoluciones. El lóbulo frontal es esta parte, es el lóbulo más grande del cerebro y está relacionado con la coordinación, inteligencia y planificación. De este lado tenemos las circunvoluciones, circunvolución frontal superior, circunvolución frontal media y circunvolución frontal inferior. El lóbulo parietal está de este lado, que se encarga de procesar toda la información sensorial que llega de todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación, la temperatura y el dolor y la presión, y es capaz de relacionar toda esta información con el reconocimiento de los números. El lóbulo occipital se encuentra en la parte superior del cráneo. El lóbulo manda información sobre la visión hacia otros lóbulos cerebrales a través de dos canales de comunicación. Uno de ellos es que va hacia la zona frontal del cerebro a través de la zona ventral. Procesa la información sobre el qué de lo que se ve, es decir, el contenido de la visión. El segundo va hacia la parte frontal a través de la zona dorsal. Procesa el cómo y el dónde de lo que se ve, es decir, aspectos del movimiento y la localización de un contexto más amplio. Los lóbulos temporales de cada hemisferio se encuentran a los laterales del cerebro, dispuestos horizontalmente y pegados a las sienes. Reciben información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro, y sus funciones tienen que ver con la memoria, el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel en el reconocimiento de rostros y voces,
pero también en el recuerdo de palabras. Ahora voy a hablar sobre la ínsula. La ínsula es parte de la corteza que queda oculta entre el resto de los lóbulos del cerebro y para verla es necesario apartar entre sí los lóbulos temporal y parietal. Es por eso que frecuentemente no es tenida en cuenta como un lóbulo más. Está pegada a estructuras encargadas de hacer lo posible de la aparición de emociones y probablemente se encarga de mediar entre ellas y los procesos cognitivos que se realizan en el resto de los lóbulos del cerebro. Ahora voy a hablar sobre las cortezas en las que se divide el lóbulo frontal. Aproximadamente el 20% de la superficie cortical, dividida de manera gruesa por sus características histológicas en corteza motora primaria, corteza premotora y corteza prefrontal. La corteza prefrontal puede ser dividida por sus características citoarquitectónicas y sus propiedades funcionales en corteza prefrontal dorsolateral, corteza orbital, corteza ventrolateral. Algunos autores identificaron 3 importantes circuitos que se originan en el lóbulo frontal y envían proyecciones a los ganglios basales y tálamo. El circuito prefrontal dorsolateral se encarga de la planeación, selección de una meta, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo y automonitoreo. El circuito orbitofrontal lateral se encarga de la inhibición de respuestas de comportamiento inapropiadas. Y el circuito ventromedial se encarga del monitoreo del comportamiento y autocorrección de errores.